Tu abuelita tenía razón, usar mucho ese aparato hace daño. Jamie, un pequeño niño de 13 años, es detenido agresivamente por la policía. Los agentes irrumpen violentamente en su hogar por estar supuestamente involucrado en un asesinato, sin que sus padres, Eddie y Manda, puedan hacer algo para impedirlo, y con horror en sus rostros, ven cómo su hijo es llevado a la estación de policías. Cada capítulo de la serie es mostrado en un plano secuencia, un formato utilizado en películas en donde todo se graba en una sola toma, o es editado para que lo parezca, lo que para empezar ya es impresionante de por sí, por toda la coreografía y planeación que conlleva, pero además genera un sentimiento de realismo que te atrapa por querer ver cada detalle de lo que está ocurriendo en tiempo real. Vemos toda la preocupación, el dolor y miedo de los personajes, sobre todo de los padres y el niño, desde el primer momento de confusión y la evolución conforme avanza el episodio al ir dimensionando cada vez más la situación ante la que Jamie está siendo acusado. En cierto momento mencionan que han pasado aproximadamente 20 minutos desde que lo arrestaron, y aproximadamente eso es lo que lleva el capítulo desde que inició. Durante un momento a solas, su padre Eddie lo mira directamente para preguntarle si lo hizo, pero el pequeño en lágrimas dice ser inocente. El interrogatorio se intensifica cuando el detective Bascom muestra capturas de las actividades en redes sociales de Jamie, comentarios obscenos a mujeres que seguía en Instagram, pero también publicaciones en donde Katie, una compañera de su escuela, parecía ser muy apegada a él. Jamie se altera cuando el detective revela que la niña fue asesinada el día de ayer. Toda nuestra actividad en internet deja una huella, desde aquella foto que enviaste en privado para ver una sola vez, los comentarios que escribes, tus likes y por supuesto tu historial. A pesar de lo insignificante que parezcan en su momento, la realidad es que son datos sobre tu persona, sobre quién eres y qué es lo que haces. Al subir algo a internet, por más protegido que diga estar, debes entender que lo estás subiendo casi que para todo el mundo. Debes ser consciente del extenso registro que existe sobre ti, a la cual, dependiendo de sus habilidades, todo el mundo tiene acceso. Barlow, su abogado, insiste en que tomen un descanso, pero Eddie, confiado, dice que su hijo no tiene nada que ocultar, así que continúan. El detective muestra un video de una cámara de seguridad en donde se ve a Katie, una pequeña de tan solo 13 años, yéndose de un estacionamiento, y a Jamie, quien la alcanza para comenzar a apuñalar. La entrevista termina y el padre queda sin palabras mientras el hijo rompe en llanto. 3 días después, los detectives Bascom y Frank van a la secundaria para intentar averiguar las motivaciones de Jamie y el lugar del arma que utilizó. La escuela es un completo caos. Los abrumados maestros intentan controlar a sus alumnos, que no dimensionan lo grave de la situación, de la cual incluso bromean. Es muy común que los jóvenes se burlen de las tragedias, actúan de manera insensible por falta de empatía y madurez, algo que claramente no se resuelve solo gritándoles que se porten bien. En ocasiones la risa es incluso nerviosismo ante lo difícil de la situación. El hijo de Bascom le revela al detective que Katie en realidad se burlaba de Jamie en Instagram. Nos dice que ciertos emojis y palabras son usadas como código por los adolescentes para comunicarse en las redes sociales. Katie le decía incel, lo que generó un ciberbullying en contra del niño. Las cosas siempre son más difíciles de lo que parecen en un inicio. Aunque no lo justifica, esta revelación sirve para entender mucho más la tragedia, pero además toca un tema muy importante. Los niños y adolescentes tienen sus propios términos y formas de comunicarse en internet, algo demasiado peligroso y delicado, tanto como para que unos detectives malinterpretaran la relación que tenían. Pensaban que Jamie y Katie eran amigos o incluso pareja, cuando en realidad era lo contrario. ¿De qué sirve que le revises el celular a tu hijo si ni le vas a entender la mitad de lo que dice? Nos equivocamos con todo lo de Instagram. Katie estaba acosando a Jamie. Eso eran los mensajes, lo llamaba incel, y ya sabes lo que es eso. 7 meses después, la psicóloga Bryony Ariston conoce a Jamie para preparar un reporte sobre su estado mental. Su única intención es evaluar la percepción del chico, el entendimiento que tiene sobre todo lo que ha ocurrido. Durante la conversación, Jamie demuestra atisbos de superioridad y comienza a revelar que sus motivaciones están fundamentadas detrás de una subcultura en internet. A lo largo de la web han surgido muchos grupos extremistas con mensajes y acciones muy peligrosas, blogs, páginas y foros en donde se tiene una percepción de la realidad bien alterada. Uno de estos grupos es la tal llamada Manósfera, donde los usuarios, mayormente hombres, comparten ideas sobre masculinidad tóxica, misoginia, machismo y odio hacia la mujer. Dentro de estos, los incels, así como llamaban a Jamie, son grupos de hombres que no pueden tener relaciones románticas o sexuales
con mujeres a pesar de desearlo, y por ello expresan su frustración y odio mediante internet. Estos grupos de odio usan términos como incels, alfas y betas para expresar una competitividad tóxica entre los propios hombres, pero además una dualidad y clara diferencia entre hombres y mujeres, hablar de ellas como si fueran objetos o logros. El término más famoso es el Red Pill, que proviene de la película Matrix. Los seguidores de esta filosofía dicen haber elegido la pastilla roja, como símbolo de que supuestamente ven el mundo como realmente es, en lugar de seguir las corrientes actuales. Por más extremo e irreal que parezca, si navegas mucho en internet, en algún punto te habrás topado con contenido de estos grupos extremistas. Bueno, pues todas esas ideas tóxicas son las que llegaron a la mente del pequeño Jamie. Después de que se filtrara por la escuela una foto privada de Katie, el chico dice haberse intentado aprovechar de que estaba vulnerable y la consideraba alguien débil por no tener mucho busto. Así que la invitó a salir creyendo que aceptaría fácilmente, pero lo rechazó y al descubrir sus crueles intenciones lo empezó a insultar en Instagram. A lo largo de la entrevista, el comportamiento de Jamie fluctúa entre uno amistoso a uno paranoico o incluso agresivo con la psicóloga. Esto podría llevar a preguntarte, si acaso el psicólogo encargado hubiese sido hombre en lugar de una mujer, ¿Jamie se hubiera comportado igual? La psicóloga Ariston no solo tuvo que soportar a un niño que la trató como si fuera inferior a él, sino también a un compañero insistente que llegaba a ser incómodo con sus comentarios y el espacio personal que le invadía. Un ejemplo extremo y otro más sutil sobre lo que debe vivir esta mujer solo por intentar hacer su trabajo. Tras escuchar cómo tranquilamente el niño confiesa su crimen con palabras despectivas e insensibles de lo que ocurrió aquella noche y de lo que hubiera querido hacer pero no hizo, la psicóloga queda sin palabras. Es solo un niño el que está diciendo todo esto, pero a pesar de la aparente inocencia del pequeño, de la percepción que tengamos nosotros de todos los infantes, al tener acceso a internet se ven inundados por temas y dilemas mucho más complejos para su edad, los cuales obviamente terminan malinterpretando e inundando su pequeña mente de ideas erróneas. 13 meses después, la familia Miller intenta regresar a la normalidad, pero en el cumpleaños número 50 de Eddie, unos jóvenes grafitean su van con un horrible mensaje. El señor va con su familia a una ferretería para intentar quitarlo, y dentro, un trabajador lo reconoce. El caso de Jamie se ha hecho viral, como en muchas ocasiones pasa en la vida real. El joven dice incluso apoyar a Jamie, lo que incomoda a Eddie, pues esto es lo último en lo que quiere pensar, pero al salir descubre a los adolescentes que pintaron la camioneta. La frustración con la que vive es tanta que no puede y no sabe cómo sobrellevarla, por lo que explota en un acto de ira. ¿Cuántos no habrán pensado que el padre es un monstruo al igual que su hijo? Pero la serie logra hacer que entendamos la difícil situación por la que está pasando. Aunque su forma de actuar no sea la mejor, es comprensible. El señor, a pesar de lo dolido y alterado que se encuentra, debe mantenerse firme y actuar como el hombre de la familia. Aunque sea su cumpleaños, a pesar de lo afectado que se encuentra, es él quien debe ver por su familia, es él quien debe resolver lo de la pintura de la van. Pareciera que es él quien debe encargarse de todas las responsabilidades, en lugar de intentar dividírselas y buscar un equilibrio. Claro que su esposa e hija lo quieren y están ahí, pero después de su incidente, con lo herido que se nota, al ver lo alterado que se encuentra el padre, alguien más podría manejar de regreso a casa, ya que se nota que no está en condiciones y necesita descansar. Sigue siendo él quien decide hacerse el fuerte para continuar con el día. Durante el viaje reciben una llamada de Jamie, quien confiesa que se declarará culpable. Tras esto, el dolor inunda a todos. Eddie y Amanda se culpan a sí mismos por no haber prestado la suficiente atención de lo que ocurría con su hijo. Para ellos, Jamie solo se la pasaba en su habitación. Estaba en la computadora casi todo el día. ¿Cómo es posible que llegase a hacer algo así? Los culpables, ¿quiénes son? Lo triste es que fueron dos, mamá y papá, culpables son. Debemos entender que conectarse a internet nos expone a muchos peligros. Es importante estar al pendiente del contenido que consumimos, pero sobre todo del que ven los más pequeños. Información, ideas y contenidos que no deberían ser vistos por niños, pero ante los cuales debes saber que si tienen acceso a internet, ya han visto eso y mucho más. Eddie se lamenta en la habitación vacía de su hijo, deseando que pudiera haber hecho más por él. Y eso que Jamie no pasó el Discord o Telegram de sus amigos, porque si no se iba funada a media escuela. Gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios qué te pareció la serie. ¿Crees que merece toda la fama que está teniendo? Recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales como Moyplay. Y adiós.